Hola de nuevo. La gente muchas veces se ha preguntado cómo es posible que en toda la Tierra y fuera de ella haya tantos y tantos enigmas sin resolver. Tanto en la Luna, como hay construcciones gigantescas artificiales antiquísimas, como en Marte, cosas que lo sabe la NASA. Como hay pirámides, monolitos gigantescos, túneles gigantescos de cientos de kilómetros, como en los Andes, estatuas gigantescas, como la isla de Pascua y en Egipto y en Sudamérica, los supuestos templos de los mayas, aztecas, en Australia. En todo el mundo hay montones de enigmas que supuestamente no se pueden resolver. Pero lo curioso del caso es que sí se han resuelto y sí se pueden resolver. Y yo soy una clara imagen de que eso es posible y realizable. Pero ocurre una cosa. A lo largo de siglos, y digo siglos o milenios, se ha creado un sistema humano retorcido. Un sistema que desde un mismo principio se ha formado a base de guerras atroces, matanzas de masas de gente, poblaciones enteras, torturas, quemar vivos a millones. ¿Con qué fin? Para crear religiones que han sometido a base de terror y miedo hasta el día actual y explotar a la gente y hacerlas pasar como borregos por donde ellos han querido y afectar por medio del terror y los asesinatos y la coacción de políticos y dictadores y del Vaticano, asesinos de masas, para crear un sistema confuso, retorcido y anormal. Un sistema donde la mayoría de la humanidad vive con miedo, y eso es el que puede vivir, porque millones se mueren de hambre, niños sobre todo, 50 millones de niños anuales muriéndose de hambre, mientras personajes tienen inmensas fortunas, miles de millones de dólares que no saben qué hacer ni con el dinero, como el Vaticano, la fortuna más grande de la Tierra, robada por medio de extorsión, matanzas y asesinatos al mundo entero. Ahora, volviendo otra vez a los enigmas y misterios, pues en este tiempo, en general, ya se van a resolver todos los enigmas y misterios de la Tierra y fuera de ella. Hay casos insólitos que la gente, o la mayoría de la gente desconoce, como jóvenes científicos de la NASA y la Marconi, por ejemplo, como otros, que sí han querido revelar ciertos enigmas y misterios cuando han recibido información en secreto sobre las filmaciones de la NASA y de la Marconi en la Luna y en el planeta Marte. Cómo han engañado continuamente a la humanidad, por ejemplo en el caso del año 1963, cuando un satélite artificial, el Mars Observer, costó $1.000 millones a la población de su bolsillo y de sus impuestos para filmar efectivamente las filmaciones de pirámides gigantescas y estructuras, pueblos, bosques y barcos y aviones y personas desaparecidas en la Bermuda que están en Marte. Y entonces el Mars Observer tenía como misión filmar todo aquello. Pero cuando empezó a filmar se asustaron rápidamente y dieron órdenes de que eso lo paralizaran, y con la excusa continua de que ese satélite momentos antes de empezar a filmar, había desaparecido y se había perdido el contacto con él. Mentira. Recibieron miles y miles de fotografías y filmaciones de las estructuras gigantescas de Marte, pero nítidas, como si se estuvieran filmando a unos metros de distancia. Pero claro, vuelvo a decir, hay intereses creados por religiones asesinas de masas, como el Vaticano, entre otras, como pasa hoy con el Islam. Se está creando un sistema de terror, de matanzas y atentados terroristas para imponer, como hizo el Vaticano, a la fuerza del terror y las matanzas, una religión. Muchos personajes de la NASA y la Marconi que querían revelar o que se asustaron porque en sus casas privadas, sin saberlo, tienen, como tienen en la actualidad la mayoría de los políticos y científicos que trabajan para la NASA, micrófonos y escuchas telefónicas por todas partes, como los tengo yo. Y entonces decían asustados que era inconcebible que la NASA escondiera esa información y cómo es posible que 4 o 5 personas sean los que decidan
y se autodeterminen dioses lo que la humanidad debe saber y no debe saber. Claro, no quieren ponerlo en juego porque tienen miedo la estabilidad y la seguridad de los que han aplastado y explotado al mundo entero. Y claro, a lo largo de siglos se han formado miles y miles de religiones diferentes, se han formado sectas, logias herméticas, sectas satánicas, organizaciones como de satanistas, espiritistas, ocultistas de Malta, de templarios, de tal, miles que viven y ganan miles de millones de la explotación en políticos, entre ellos, de las masas de la humanidad. Entonces fueron eliminados muchos de estos científicos de la NASA y la Marconi por medio de autodestruirlos. Decían que se habían suicidado en sus coches con gases del coche, que se habían perdido y habían desaparecido, que habían ido en una barca y a la barca apareció pero sin ellos. Otros que se habían suicidado en el garaje con sus coches explotándose, estrellándose contra la pared. O sea, una serie de farsas, de asesinatos, porque estos personajes querían cantar a la prensa lo que sabían y lo que estaba encubriendo la NASA de estas edificaciones antiguas, como el caso del asesinato del presidente Kennedy. Cuando este presidente, muy bueno, por cierto, como su hermano, el senador Robert Kennedy, como el hijo de Kennedy, John Kennedy, querían relatar a los medios de comunicación lo que guardaban en las bases norteamericanas de Fort Worth, en Dallas, donde se dirigía cuando le eliminaron, y la de Nevada, el Área 51, Área 51. Y entonces, rápidamente, por consejo del Vaticano, dijeron que este hombre había que eliminarle como fuera, que no le dejaran llegar a la prensa y que no le permitieran decir una palabra y que antes de eliminar a él y a su familia. Le eliminaron, como todo uno conoce, en Dallas, luego a su hermano en Los Ángeles en el 68 y a montones de periodistas, de agentes de la CIA, agentes del gobierno, militares, periodistas, etc. Después de Kennedy eliminaron un montón, muchos desaparecieron para siempre, los enterraron, los mataron y enterrados por ahí en desiertos. O sea, hay una conspiración gigantesca para encubrir organizaciones de poder fáctico y de mucho dinero, que han aplastado y explotado a la humanidad hasta el día actual y que han organizado guerras cuando les interesaba para adquirir posesiones, petróleo, diamantes o lo que fuera. A mí personalmente me han querido eliminar infinidad de veces. No han podido, ni pueden, porque estoy de una manera sobrenatural súper protegido. Hay algo, por ejemplo, por poner un ejemplo, como decía antes el general Franco, que no había manera de eliminarle y que en muchos casos en batallas o en accidentes o lo que fuera, no moría. Y decían los moros en África, cuando él estaba allí de oficial, de comandante, el teniente coronel de la legión, en fin, que tenía baraka. Y la palabra baraka en árabe quiere decir protección sobrenatural. Y algo así es mi caso, solo que en una escala mayor. Muchos, el Vaticano y muchos organismos ocultistas que trabajan juntos debajo del mismo techo, han querido eliminarme por medio de pagar unas inmensas cantidades a ocultistas, espiritistas, del vudú, de la magia negra, del satanismo, del ocultismo, etc. Son muchas y variadas formas de organizaciones satanistas, todas bajo un mismo techo, como digo, con diferentes nombres. Es como decir, los mismos perros con diferentes collares. Y entonces, en todos los casos, cuando me han querido eliminar, ellos automáticamente han muerto, con ataques al corazón, o se han suicidado, o se han estrellado con los coches. Quiere decir, lo que pretendían contra mí, les ha venido a ellos. Pero la gentuza del Vaticano no les dice ni palabra, sino que buscan a otro pensando que otro ocultista o brujo, de personaje del vudú, va a tener más poder o más suerte para eliminarme. Pero no dicen que montones han sido eliminados, que ellos mismos han pagado y le han hecho un contrato para eliminarme. Y con todo esto quiero decir que si indirectamente estoy eliminando a un montón de estos perros demoníacos asesinos, por lo cual me han cogido miedo y terror. Hay muchos casos que podría relatar, como por ejemplo, muchos casos, es que sería interminable y en 15 minutos de un vídeo no se puede. Por ejemplo, los más conocidos son como el señor Javier Sardá, que me quiso una vez meter en un programa que llevaba, que se llamaba Crónicas Marcianas en televisión, en Telecinco, y entonces metían a todo el mundo, sin excepción, metían de todo.
científicos, aventureros, artistas, maricas, lesbianas, locos, en fin, metían de todo, era una variedad de personajes para un poco hacer reír a la gente, pasar una velada, y se enteró de mi caso, de los descubrimientos de los gigantes dentro de las rocas que yo conozco y extraterrestres dentro de las rocas artificiales en diferentes puntos de España, y me quiso invitar porque muchos periodistas le advirtieron que era peligroso, pero él me quiso invitar, me llamó por teléfono, estuvimos hablando para invitarme a Crónicas Marcianas, pero la directiva le dijo que de eso nada. Entonces tuvo una discusión con la directiva y le votaron y cerraron el programa rápidamente. Y de Javier Sardá nunca más se supo. Ha desaparecido de la escena de los medios de comunicación. En Antena 3 hizo lo mismo. Me contrató, firmamos un contrato que le tengo todavía, para abrir algunas rocas. Sería el descubrimiento más impresionante de la historia del mundo. Abrir rocas y sacar gigantes vivos, de varios metros, como los que encontraron en la India hace unos años, en Distrito Vacío, de 10 metros, vivos, en estado de hipnosia. Extraterrestres, mujeres, que pueden relatar esas mujeres lo que sucedió hace 6.000 años en la Tierra, cómo vinieron los extraterrestres, la desaparición de los saurios, todo lo pueden relatar, porque lo vieron, fueron testigos de ello, aunque hablarán el hebreo antiguo, pero se podrá traducir. Es terrible que estos personajes cogieron y avisaron a los periodistas que habían tenido ese contrato conmigo, Antena 3, que por nada del mundo se me contratase, que se realizase ese descubrimiento, o les arruinaban la vida y la carrera. Y uno de los periodistas que habló conmigo con la firma del contrato, Javier Martínez, y la señorita Rocío Lavara, todo aterrado, sudando, y no miento, temblando, me dijo que tenía mucho miedo, que tenía esposa e hijos, porque le habían avisado que no hablara más conmigo, le acababan la vida y le arruinaban la carrera. Y así podía enumerar infinidad de casos. Quiso hablar conmigo también Jiménez del Oso, desaparecido. Quiso hablar conmigo el periodista Cebrián de La Rosa de los Vientos, desaparecido, y La Rosa del Viento automáticamente cerrado. Y así hasta el infinito. Claro, tarde o temprano estos enigmas y misterios se van a revelar. Eso es segurísimo, pero hay un enfrentamiento gigantesco contra este tipo de organizaciones que se derrumbarán como un castillo de naipes en el momento que yo empiece a enseñar cosas. Solamente abrir una roca y filmar y sacar un gigante ya es sencillamente el punto de partida para la cuenta atrás. Se derrumba todo el sistema, porque todo está basado en mentiras, en patrañas, en filosofías, en teorías, en religiones absurdas, asesinas de masas, en políticos corruptos. Todo es una mentira. Pero llegará el tiempo, y está llegando, en que todo enigma y misterio se revelará. Oponga quien se oponga. Está escrito proféticamente en las Escrituras Sagradas y se cumplirá.